Bienvenidos, nos encontramos en un nuevo programa de Apuesta Nacional, Lo demás no importa nada, una coproducción entre la radio pública y el CEPES, el Centro de Estudios en Política de Estado y Sociedad. Y en esta oportunidad nos trasladamos hasta la sede central de la CTA para conversar con su secretario general, Hugo Yasky. Y el movimiento obrero, a partir del 2003, empieza a recuperar un papel que se había ido perdiendo, sobre todo a medida que la crisis fue acrecentando la desocupación y empezaron a haber casi la misma cantidad de trabajadores empleados que de trabajadores expulsados de los puestos de trabajo. En esos momentos críticos, los sindicatos, los de la producción sobre todo, vieron reducirse al extremo su masa de afiliados. A partir del 2003, Néstor Kirchner impulsa un proceso que significó primero poner en vigencia el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Hubo una decisión muy fuerte de Néstor de empezar a levantar el poder adquisitivo de los salarios. Néstor vio que tenía que construir alianzas sociales porque había emergido de una elección con el 23% de los votos y sin la posibilidad de la segunda vuelta. Entonces, en esa búsqueda de alianzas sociales, miró rápidamente hacia el movimiento sindical. Hubo una etapa en la que, de manera muy clara, algunos sectores del sindicalismo empezamos a construir políticas públicas juntos, tomados de la mano de la iniciativa de Néstor, el caso de Cetera. Cetera había sido un sindicato típicamente opositor, le llamarían ahora los grandes medios. Con Néstor cambia ese escenario. Néstor nos convoca, tiene un primer gesto, va a pagarle los sueldos a los docentes y inmediatamente abre las puertas para discutir dos cuestiones fundamentales, o tres: la ley de financiamiento educativo, la derogación de la Ley Federal de Educación y la ley de educación técnica. Y esto posibilitó empezar a tener algo que fue clave para el movimiento sindical, que fue la posibilidad de practicar las paritarias libres. Y esta es una gran conquista del movimiento sindical argentino, que Néstor reflotó, que Néstor puso nuevo en movimiento, y durante 12 años esas paritarias libres marcaban el rumbo de una Argentina que construyó un nuevo paradigma. Hubo un sector del sindicalismo que quedó anclado con la nostalgia de los 90, lo que denominamos nosotros el sindicalismo empresario. Eso explica que hoy vos escuches dirigentes sindicales decir, bueno, que inevitablemente en la Argentina tiene que haber un shock de ajuste cuando se produzca el cambio de gobierno. Es decir, eso es pensar como un empresario. O un dirigente sindical como Barrio Nuevo que diga, como dijo, que con los militares se podía hablar. Con este gobierno no se puede hablar, con los militares se puede hablar. Esa nostalgia que tienen muchos de tiempos pasados que por suerte no van a volver porque los trabajadores no se chupan el dedo en este país. Yo espero que a partir del 10 de diciembre los mismos dirigentes sindicales pongan la misma fuerza y la misma enjundia para obtener todos los aumentos y todos los beneficios que los trabajadores argentinos han logrado en estos 12 años. Espero que sigan pidiendo y luchando como lo han hecho durante la gestión de Néstor y la mía, porque si no lo hacen, yo le voy a decir a los trabajadores que cambien de dirigentes para que sigan teniendo los mismos derechos, los mismos beneficios. Se refirió a algunos dirigentes que son combativos ahora frente a un gobierno nacional y popular, pero eran lambebotas de los militares o eran amigos del poder cuando se aplicaban ajustes, o de otros dirigentes sindicales que se van a reunir con Macri y lo encuentran parecido a Perón, porque Macri les dijo que iban a tener paritarias libres. En realidad las paritarias, para que sean libres, tienen que darse en un país que no tenga una desocupación de 2 dígitos.
En la década del 90 las paritarias eran libres, pero vos no podías discutir salario porque tenías 25% desocupados. Porque ha surgido una nueva camada de dirigentes sindicales que, para desentarlos un poco, Clarín los pone bajo el mote de la dirigencia sindical opositora. En realidad son dirigentes sindicales que le dan la espalda a los trabajadores hace mucho y que tienen esta característica. Son amigos de los empresarios. Cuando van a las paritarias son relaciones amistosas. Las paritarias son casi como una especie de mesa tendida entre amigos. Y después son combativos con el gobierno. O sea, hacen un paro reclamando paritarias libres, pero no van a la paritaria a pelear. Se pelean con el gobierno, que es el que garantiza que la paritaria sea libre para no tener que enfrentar a los empresarios. Yo creo que a esos sindicalismos nos cabe a todos, pero a esos en especial les dijo: muchachos, espero que cuando haya un gobierno como el que ustedes están tratando de ayudar a que se instale, sean tan combativos como ahora, porque es fácil ser combativo cuando tenés un gobierno que te garantiza la paritaria y la libertad para pelear. Todo el cooperativismo, las empresas recuperadas, las formas de organización territorial que devinieron en cooperativas de trabajo, que de una u otra forma hoy ocupan una parte del espectro de la clase trabajadora, generalmente no aparecen en la discusión. Por eso fue tan importante el acto que hicimos junto con la CNCT, que agrupa, creo que es el mayor agrupamiento nacional del trabajo cooperativizado, de las empresas recuperadas, y que nos permitió decirle a los argentinos que la clase trabajadora es una sola. Y creo que en este proceso de estos 12 años de gobierno kirchnerista, esos trabajadores recuperaron el derecho a ser sujetos sociales, es decir, el derecho a existir como un sujeto social, porque el neoliberalismo permanentemente trata de invisibilizar a los marginados, porque como no hay neoliberalismo sin marginación social, ellos después ponen el foco iluminan aquello que les interesa que se vea, que es un poco la actitud cómplice de muchos dirigentes sindicales, que, por ejemplo, reivindican el tema del impuesto a las ganancias. Parecería que el gran problema que tiene la clase trabajadora argentina es el impuesto a las ganancias. Ojalá fuera así, porque quiere decir que tendríamos una clase trabajadora en un nivel salarial que superaría a lo que eran los mejores momentos de Europa. La realidad es que hay apenas un 10% en ese tema. Y tenés un 40-45% de compañeros que están dentro de ese espacio que podemos denominarlo no sindicalizado. Hay una vuelta de tuerca que hace falta darle al tema de las tercerizaciones. Ese es un problema muy grave para los trabajadores. Tenemos un porcentaje alto de grandes empresas que tercerizan porque buscan, por un lado, descomprimir la fuerza de los sindicatos. Estamos trabajando para tratar de que antes de que termine el periodo de Cristina Kirchner se pueda aprobar una ley que le ponga límite a las tercerizaciones. Estamos trabajando sobre el tema del trabajo no registrado. Creemos que hace falta definir algunas acciones y, sobre todo, dotar a nivel nacional al Ministerio de Trabajo y a los Ministerios de Trabajo de las provincias de un poder de policía que hoy no tienen, o que lo tienen pero que no se puede llevar a la práctica porque se carecen de medios. Hay un programa para informatizar el sistema y esto le posibilitaría a los que están en las provincias, en los lugares más alejados, rápidamente estar en línea con las autoridades de acá de la nación. Y el otro tema que para nosotros es muy importante es el tema de equiparar las licencias de lo que se llama, lo que permite la responsabilidad familiar compartida. Hoy, cuando nace un hijo en un hogar, el hombre tiene 2 días de licencia. Eso es una barbaridad casi antediluviana, es algo de la prehistoria.
En todos los países de América hoy el hombre tiene más licencia para compartir ese momento, para ser parte del núcleo familiar en el nacimiento, en la adopción, cuando te convocan a la escuela porque tu pibe necesita que el padre esté. Creo que son cambios que sería muy bueno poder completarlos antes de terminar este ciclo, y creo que quedará para el próximo debates más de fondo, como por ejemplo la reforma tributaria integral, en cuyo contexto cabría resolver definitivamente el tema del impuesto a las ganancias. Tenemos y tuvimos en ese momento una mirada crítica respecto a esos paros, porque entendemos que, como lo demostró después la realidad, formaban parte de una estrategia opositora que consistía en abrochar a los trabajadores atrás de esa especie de nueva derecha que venía de la mano de Macri y de los que se sumaron a esa propuesta, y poner al sindicalismo, o una parte del sindicalismo, de furgón de cola de los sectores de la derecha, es hacer exactamente lo contrario de lo que planteaba Agustín Tosco cuando decía que la clase obrera no había nacido para ser puesta en rodillas ante los grupos empresarios. Entonces yo creo que esas convocatorias que tuvieron efectividad desde el punto de vista de que lograban paralizar por un día la actividad normal. ¿Por qué? Porque eran un torniquete que consistía en asegurarse que no iba a haber colectivos ni trenes. Además, hay que decirlo, con el aporte generoso de las patronales en el caso de los colectivos, porque desde que existe la SUBE, los sectores empresarios del transporte de colectivo están tratando de pelear con el gobierno subsidios que antes tenían y que perdieron. Cuando la tarjetita SUBE determinó que el subsidio fuera al usuario y no al empresario, ahí empezó la enemistad de estos grupos que habían estado colgados de la teta del Estado hasta que se les acabó el curro ese. Que una cosa es impedir que un trabajador llegue al puesto de trabajo y otra cosa es lograr la adhesión de un trabajador. El trabajador, es más, sabe que se les está impidiendo llegar a trabajar para apoyar a sectores que después, si son gobierno, se lo van a cobrar. Y nosotros vamos a jugar muy fuerte a que el triunfo electoral del candidato del kirchnerismo marque la continuidad. Y además creemos que el movimiento popular necesita garantizar, como lo pidió Cristina en la Plaza de Mayo, en ese acto multitudinario del 25, la continuidad. Hay dos elementos clave: la continuidad de Cristina Kirchner como conductora de este proceso histórico y la presencia del movimiento popular organizado como garante de que esa conjunción que se dio durante los años en que ella fue presidenta va a seguir, aunque el presidente sea otro. Hay que defender lo que se conquistó, hay que sostener el rumbo, que no es fácil, porque fíjate que en el 2014 estuvimos trastabillando porque nos hicieron 10.000 zancadillas, desde el alzamiento de los policías hasta las corridas cambiarias, la devaluación que forzaron, el aumento después de la devaluación, los fondos buitre que entraron en la cancha, después nos tiraron el caso de Nisman, no quedó nada por hacer. Y en ese momento Cristina Kirchner tuvo la gran virtud de no dejarse amedrentar, de mantener el timón firme, ratificó una línea económica y la profundizó, porque realmente la profundizó. Cuando se acabó el doble comando en economía, se acabaron las jodas con el dólar ilegal, y cuando se fue a buscar a las cuevas financieras a los responsables, se acabó el toqueteo de orto que nos hacían todos los días esos tipos. Y creo que hay que seguir en ese camino y no va a ser fácil, porque hay muchos que quieren que en el próximo año se pueda decir, bueno, esto fue un malentendido,
volvamos todo a la normalidad, seamos un país normal. Nosotros no queremos que el que esté en la Casa Rosada sea un títere, pero queremos que se interprete una voluntad mayoritaria que es el kirchnerismo tiene que seguir gobernando la Argentina con cualquier otro presidente, pero el kirchnerismo. Si lográramos, por ejemplo, la sanción de una ley que proteja el activismo sindical, prohibir el despido sin causa significaría impedir muchas veces esa maniobra de pinza que describe bien Walsh cuando habla de cómo funciona la burocracia sindical, que es ese trabajo mancomunado entre las patronales y los jerarcas sindicales que muchas veces detectan a los activistas o a los que forman parte de una lista de oposición e inmediatamente los echan. Creo que hay que proteger el activismo sindical porque necesitamos una renovación del movimiento sindical que se está dando por abajo. La democratización que significó la primaria obligatoria, que hace que todos los argentinos puedan decidir sobre la vida interna de los partidos políticos, tiene que suceder también en el sindicalismo. Para nosotros, teniendo igualdad de derechos y asegurado la protección del activismo sindical, la personería pasaría a ser un tema absolutamente secundario. Si se dieran esos cambios, evidentemente sería el mejor camino. Hemos finalizado una nueva edición de Apuesta Nacional, lo demás no importa nada. Esperamos que les haya interesado y nos encontramos la próxima semana con un nuevo programa de Apuesta Nacional, lo demás no importa nada.